antihistamínicos, entonces deben de saber algunas cosas con respecto a ellos. Recordar que los antihistamínicos se utilizan aparte de otras indicaciones en los padecimientos de tipo alérgico, como asma, rinitis, alergia alimentaria, conjuntivitis, dermatitis y urticaria. Recordar que la alergia como tal es una enfermedad sistémica que tiene diferentes órganos de choque. Y recordar que las alergias tienen un comportamiento muy característico. Habitualmente un paciente atópico con esa predisposición genética a sensibilizarse a las cosas del medio ambiente, pueden iniciar su sensibilización incluso durante los primeros años de vida. Pero habitualmente las manifestaciones clínicas varían dependiendo obviamente de los grupos de edad y una incidencia muy importante de problemas de alergia alimentaria y problemas de piel se dan en los primeros años de vida. Y más tarde, ya a partir del cuarto, quinto, sexto año en adelante, se empiezan a incrementar mucho los padecimientos como rinitis alérgica y asma. Recordar, obviamente, que estas células inflamatorias que están presentes en la respuesta alérgica, ¿sí? Muchas de ellas liberan mediadores de la inflamación, dentro de los cuales la histamina es uno de los más importantes. La histamina en pequeñas cantidades probablemente nada más les provoque síntomas discretos como prurito, ¿sí? Incluso sin que pudiera haber alguna lesión en piel. Pero cuando se libera de manera intensa, súbita, como el caso de la anafilaxia, puede causar incluso comprometer el estado de salud del paciente, ponerlo en una situación muy crítica, muy grave. Habitualmente en la anafilaxia se presentan 2 o más órganos de choque al mismo tiempo. El paciente puede tener un cuadro de despeños diarreicos súbitos acompañados de urticaria generalizada, o puede tener broncoespasmo y dificultad respiratoria asociada a hipotensión. Entonces, ¿sí? Habitualmente son 2 órganos de choque o más los que pueden estar presentes. Y la histamina es uno de los mediadores que tienen que ver eso. Pero recordar que no nada más la histamina está presente en la respuesta inflamatoria, sino también hay otras moléculas como leucotrienos, prostaglandinas, citocinas, ¿sí? Factor activador de plaquetas, etc. La histamina se sintetiza a partir de la histidina, que esta molécula se encuentra en los tejidos. Y a través de una descarboxilación, la histidina se convierte en histamina. Y algo interesante es que la histamina se libera de los gránulos que se encuentran en las células, como principalmente mastocitos. Pero estos mastocitos pueden degranular no nada más por un mecanismo inmune, sino también por un mecanismo mecánico. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que a lo mejor reciben un piquetito de mosco, el estímulo de la saliva que queda del mosco, de las enzimas que sirven para licuar la sangre y poder aspirar la sangre cuando se pica el mosco, pues esas enzimas pues montan una respuesta inflamatoria, química, ¿sí? Inmune, pero también a lo mejor si ustedes no se tocaran esa ronchita, pues se quedaría pequeña, les daría molestias. Ustedes están continuamente rascando, están favoreciendo la liberación por medios mecánicos de la histamina que se encuentra en los mastocitos que están congregados alrededor de la lesión. El paciente que tiene, por ejemplo, dermografismo, basta un rayón en la piel para que se edematice, se inflame esa piel. La histamina, ¿sí? Pues se puede oxidar y se puede, a través de una metilación, degradar, ¿sí? Y eliminar. La histamina se puede medir en sangre y se puede medir en orina, aunque habitualmente el tiempo que dura en sangre la histamina es muy rápido, el metabolismo es muy rápido y no nos es útil como para hacer el estudio de los niveles séricos de histamina para evaluar a un paciente que tiene a lo mejor un cuadro agudo, como una anafilaxia. Se prefiere, por ejemplo, medir la triptasa, que dura más tiempo y esta sí tiene un valor importante, principalmente para el seguimiento de los pacientes que están con anafilaxia.
La histamina tiene receptores para la histamina en vasos, en corazón, en tubo digestivo, ¿sí? Especialmente en el estómago, en glándulas, en sistema nervioso. Y obviamente pueden causar taquicardia, hipotensión, vasodilatación, diarrea, etc. Esos son los efectos clínicos. Broncoespasmo, como pueden ver ahí, ¿sí? Puede estimular al sistema nervioso central y provocar, obviamente, cefalea, ¿sí? Altera también la actividad vesical. Aquí podemos ver nosotros cómo en 1910 se descubrió la molécula de histamina. Sin embargo, ya descubierta la histamina, empezaron a utilizarse fármacos que podían bloquear los receptores de histamina. Se empezaron a sintetizar los primeros antihistamínicos en los años 30, ¿sí? Se empezaron a utilizar en la clínica, vieron que había efectos secundarios de ellos, y en los años 80 aparecieron los de segunda generación H1, bloqueaban específicamente, al igual que los de primera generación, solamente receptores H1. Estos ya, como saben ustedes, tenían mucho menos efectos secundarios. Eso sirvió para que ante la actualidad tengamos infinidad de moléculas de antihistamínicos, ¿sí? De fármacos, que son utilizados dependiendo obviamente de las indicaciones que puedan prescribir para cada uno de ellos. Algunas veces, como hablábamos en los años 80, como la terfenadina, ¿sí? y el astemisol fueron retirados del mercado en Estados Unidos por la toxicidad. Después se descubrieron que había en otros órganos receptores H2, H3 y H4. Toda la histamina tiene 4 tipos de receptores. Aquí tenemos, ¿sí? La secuencia cronológica, ¿sí? De cuándo se descubrió la histamina y los antihistamínicos de primera generación y segunda generación, el tiempo que fueron introducidos al mercado, a la terapéutica, ¿sí? Y vean cómo todavía a la fecha tenemos todavía algunos antihistamínicos de primera generación que son muy útiles, principalmente en las urgencias alergológicas, donde a lo mejor un antihistamínico de segunda generación por vía oral no va a controlar un cuadro agudo de urticaria, ¿sí? Que requiera el uso de antihistamínicos por vía endovenosa, como clofenamina, ¿verdad? Como la cinderacina o como la difenidramina. Obviamente, el receptor H1, donde se encuentra músculo lisobronquial, gastrointestinal y cerebro, que causa broncoconstricción, ¿sí? Activación de los nervios eferentes vagales de las vías aéreas, que provoca tos, aumento de la permeabilidad vascular, irritación local, prurito y dolor, libera mediadores de la inflamación y recluta células inflamatorias. Los receptores H2 se encuentran en mucosa gástrica, útero y cerebro. Entonces, se han utilizado estos antihistamínicos H2, existen, que son la ranitidina y cimetidina, precisamente para problemas gastrointestinales, principalmente gastritis o úlceras. Bloquean estos receptores y inhiben, obviamente, la secreción gástrica. Los H3, interesante, están en cerebro y en músculo lisobronquial. Provocan vasodilatación cerebral. Sin embargo, también tienen un sistema de feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Que la histamina inhibe su propia síntesis. Entonces es importante esto para apagar la respuesta secundaria ante la liberación de histamina, ¿sí? Y los 4 están en muchas células, tanto hematopoyéticas como de hígado, pulmones, intestino y corazón. Y estas tienen un efecto, al ser estimulados estos receptores H2 por histamina, ¿sí? Activan las células inflamatorias y favorecen un proceso inflamatorio importante. Esto es el que conozcan ustedes cómo está el receptor de histamina es fundamental para poder explicar cuál es el efecto de los antihistamínicos. Tenemos que saber que los receptores de histamina se encuentran en los tejidos que acabamos de mencionar,
son proteínas estructurales de membrana, proteína G, tienen una parte extracitosólica y una parte intracitosólica. ¿Sí? El receptor está, les digo, acoplado en la parte extracitosólica a una proteína G, que esta proteína tiene 7 hélices, como pueden ustedes ver, que atraviesa la membrana y tiene una terminal C acoplada a la parte citosólica de la proteína. Ya dentro de la célula, esta porción C, ¿sí? Al ser estimulado por la histamina en la parte externa del receptor, pues se activa una cascada de mediadores de inflamación intracelulares, ¿sí? Y fosfatos, diacilglicerol, ¿sí? Proteinquinasas, movilizan calcio, pero lo más importante es que uno de los elementos que finalmente van a condicionar, aparte que se libera la histamina, perdón, que se activan las células y que favorecen obviamente que siga liberándose histamina en caso de que sean mastocitos y basófilos, es que se activa el factor nuclear KB. Factor nuclear KB es una molécula que tiende cuando está activa, favorece la transcripción y la síntesis de mediadores de la inflamación. Entonces, normalmente el receptor de histamina pues está ahí presente y puede estar virando de un estado inactivo a un estado activo de manera normal. Pero cuando hay mucha histamina en el organismo que se está liberando, todos los receptores tienden a presentarse en un estado activo. Entonces están isomerizando a una conformación activa. Sin embargo, cuando nosotros administramos un antihistamínico, ¿sí? Favorecemos que este receptor esté isomerizado a un estado inactivo. El receptor está mucho más estable. ¿Qué importancia tiene este concepto? El que acabamos de ver aquí en esta imagen. Un antihistamínico H1 que se administra por un tiempo regular hace que el receptor se mantenga inactivo, apagado. Al no estar apagado, pues no se activan los segundos mensajeros, no hay estímulo para que el factor nuclear KB provoque, ¿sí?, la formación a nivel nuclear de mediadores de la inflamación, desde moléculas de adhesión, interleucinas, factores de crecimiento de granulocitos, ¿sí?, especies reactivas de oxígeno, moléculas de adhesión, o sea, todos esos elementos que pudieran ser secundarios a la activación de la histamina, pues están bloqueados precisamente porque el receptor está apagado por el efecto antihistamínico. Al contrario, si nosotros no tomamos antihistamínico y la histamina se está liberando continuamente por los estímulos, ¿sí? Y está favoreciendo que los receptores están en un estado activo. Continuamente se está formando el factor nuclear KB y se están generando una gran cantidad de mediadores de la inflamación. Entonces vean cómo la histamina también tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Entonces, esa es la importancia ya traducido a los aspectos clínicos, que en el caso de las alergias no es muy recomendable que los tratamientos con antihistamínicos sean muy cortitos, de 2, 3 días y se le quita y ya quedó todo dar, no, sino como son problemas inflamatorios crónicos, es conveniente que se dejen por un tiempo razonable, mínimo unos 10 días, a veces 14 días o 3 semanas o a veces hasta un mes. O sea, todo dependerá obviamente de las condiciones clínicas del paciente, pero sí es conveniente que esos receptores de histamina estén bloqueados, estén apagados, para evitar que el fenómeno inflamatorio se siga dando. Ahora, recordemos que los antihistamínicos H1, idealmente, aparte de tener el efecto sobre el receptor, ¿sí?, puede tener, ya vimos, efectos antiinflamatorios. Entonces puede actuar, sí, disminuyendo la formación de prostaglandinas, basófilos, la acumulación de los polimorfos, leucotrienos, etc. También tiene algunos efectos, los de primera generación,
como ya dijimos, sedantes, anestésicos. Otros se han utilizado como antivertiginosos, otros antieméticos, otros anestésicos, otros como estimulantes del apetito a través del bloqueo de la 5-hidroxitriptamina, otros como bloqueadores de los receptores alfa-1. Todos estos efectos son habitualmente asociados a los antihistamínicos H1 de primera generación. ¿Cuál sería entonces el plus de los de segunda generación? Pues que ya tienen menos efectos secundarios. Pasan menos al sistema nervioso central porque son menos liposolubles y por lo tanto pues se da menos al paciente. Tienen una mejor afinidad a los receptores, ¿sí? Tienen mayor afinidad a los receptores H1 periféricos y menor afinidad a los muscarínicos alfa-adrenérgicos y serotoninérgicos. Tienen menos efectos secundarios, no sedan, no interfiere su metabolismo hepático al no interaccionar con drogas o con alimentos, no causan trastornos cardíacos, de arritmias, ¿sí? Se absorbe muy bien. Entonces me preguntarán ustedes, si podemos tener un antihistamínico que tenga efecto plus antiinflamatorio y antialérgico, ¿cuál sería el ideal? ¿Sí? No hay una respuesta, no hay un antihistamínico que sea el campeón y que digan este es el plus y que los demás no. O sea, es muy variable, algunos tienen unos plus, otros tienen algunas situaciones, permíteme tantito, aquí tengo el perrito que me está interfiriendo un poco. Aguántenme un momento, por favor. Sí, doc. Ok, entonces, como les decía, no tenemos como que un antihistamínico ideal, sino más bien hay que adaptar al antihistamínico a las características de nuestro paciente. GINA, desde hace mucho tiempo, que es la iniciativa global ARIA, que es rinitis alérgica y su impacto en el asma, propuso algunas metas para poder saber cuál es el antihistamínico ideal. En cuanto al efecto farmacológico, que sea selectivo de receptores H1, que tenga efectos antialérgicos, que no tenga interferencia en la absorción con alimentos, medicamentos, etcétera, que no interaccione con el citocromo P450, ¿sí? Y que no tenga problemas en pacientes que pudieran tener comorbilidades asociadas. En cuanto a la eficacia, que sea efectivo en las formas persistentes e intermitentes de la rinitis, que pueda tener un plus sobre la obstrucción, que tenga un plus también sobre el efecto que pudiera tener en el asma, evitando exacerbaciones, y que pueda incluso tener alguna utilidad en los test de función ventilatorios. De hecho, el ketotifeno, estoy hablando de los años 80, se utilizó mucho como un antihistamínico que tenía un efecto antiasmático, entre comillas, porque se veía que si el ketotifeno se administraba por periodos prolongados de 2, 3, 4, 5, 6 meses, el paciente clínicamente mejoraba, ya no tenía tantas exacerbaciones del asma. Un problema del ketotifeno, que es un antihistamínico de primera generación, es que causaba incremento del apetito. Entonces, por un lado, mejorábamos a nuestro paciente,
Pero por otro lado, favorecíamos que nuestro paciente empezara a ganar peso. Entonces los niños estaban gorditos, estaban bien de su asma, pero estaban gorditos. Aún todavía no teníamos antileucotrienos y todo lo que ahora en la actualidad tenemos. Pero bueno, en ese tiempo se utilizaba ese antihistamínico como un medicamento preventivo del asma. Aquí por eso dice, puedan tener un efecto preventivo, ¿verdad? Y se pueda utilizar en niños pequeños y mayores, y personas mayores. No tengan efectos secundarios, ya saben ustedes cuáles son, que puedan ser usados en embarazo y lactancia, en niños muy pequeñitos, ¿sí? Que también pueda tener una rápida acción para poder usarse a demanda, o sea que se tome el antihistamínico y a la media hora ya empieza a haber efectos terapéuticos, que incluso la dosis del antihistamínico dure por lo menos 24 horas. Casi todos los antihistamínicos H1 de segunda generación tienen esa frecuencia de administración. Algunos no, como la fexofenadina, que se tiene que dar cada 12 horas. Que no produzcan taquifilaxia, o sea, bloqueo del receptor y que ya no responda el receptor ante el estímulo. Entonces, pues ya saben, para rinitis alérgica, pero también se utiliza para urticaria, ¿sí? Para dermatitis atópica. La loratadina viene siendo el primer antihistamínico de segunda generación en los años 80, la década, en 88 a finales, pues fue que se empezó a utilizar. Un plus impresionante, bueno, porque el laboratorio, que en este caso fue Schering-Plough Claritine, pues ganó mucho dinero porque pues era el primer antihistamínico, aún todavía no podía ser genérico, entonces tenía la exclusividad de explotar la sal con el nombre de Claritine durante 10 años sin competencia alguna, entonces se utilizó mucho, tiene muchos efectos adecuados, incluso antialérgicos también. Se utiliza tanto en alergia de piel como en alergia respiratoria. Incluso se hicieron estudios en niños pequeños, siendo bien tolerado el fármaco. Incluso hasta se hicieron estudios en niños para poder ver si tenía un plus sobre el manejo de la disminución de las exacerbaciones del asma. Ya recientemente apareció la desloratadina. Es un derivado de la loratadina, es mucho mejor porque, bueno, es mucho más fácilmente metabolizada, el efecto también dura 24 horas, ¿sí? Se puede utilizar ya en niños mucho más pequeños, a partir de los 6 meses ya se puede administrar, es segura, actúa también en la alergia respiratoria como en la alergia de piel. Lo mismo sucedió con cetericina, igual cetericina apareció también en los años 80 y después recientemente también apareció ya la levocetericina. Muchos dicen que ya serían antihistamínicos de tercera generación H1. Igual también son fármacos que se utilizan tanto en la alergia de piel como en la alergia respiratoria. Un poquito mejor para piel que para respiratoria. También se ha utilizado también para disminuir las exacerbaciones del asma como preventivo. Vean, a partir de los 6 meses se puede utilizar la levocetericina. Hay otros como la Evastina, que la dosis de adultos es 20 miligramos al día. Actúa muy bien sobre síntomas respiratorios, ¿sí? Puede ser también administrado, es de los pocos antihistamínicos H2 que tienen indicación, incluso pueden ser administrados sin problemas a partir de los 6 meses de edad. Otros antihistamínicos que no tienen presentación vía oral, pero que pueden ser administrados por otra vía, en este caso acelastina, que es por vía tópica en spray nasal. Es el único antihistamínico ahorita en el mercado mexicano que está en esta presentación. Incluso esta sal se ha asociado a fluticasona y hay una presentación que es el dimista D que tiene acelastina más fluticasona. Entonces tenemos un corticoide asociado a un antihistamínico tópico que se administra por vía nasal con buenos resultados. Hay otros antihistamínicos como la olopatadina,
que esta no la hay por vía oral, es por vía también tópica, pero para los ojos. Entonces el patanol es el nombre comercial de la olopatadina, muy buen antihistamínico para conjuntivitis alérgica, para controlar los síntomas. Es importante conocer, obviamente, las sales, ¿sí? El nombre genérico, los nombres comerciales, saber el inicio de su efecto, si hay alguna interferencia con alimentos, el tiempo máximo de inicio del efecto del control de los síntomas, si tiene un metabolismo hepático, por ejemplo, vean aquí, cetiricina prácticamente no tiene un metabolismo hepático, pero astemisol pues sí requiere obviamente la conjugación a ese nivel, igual que la evastina, igual que la loratadina. La vida media también es importante conocerla. Afortunadamente la mayoría de ellos tiene vidas medias alargadas, bueno, prolongadas. Y también esto, la naturaleza de cada fármaco y su farmacodinamia y farmacocinética tiene que ver con la excreción. Algunos se eliminan por vía fecal, otros por vía renal y vía fecal, ¿sí? Entonces es importante también incluso cuando hay pacientes, por ejemplo, con patología renal, donde preferentemente deberíamos escoger un antihistamínico que no se elimine por esa vía, por el mismo problema de que tienen problemas de depuración de fármacos. De loratadina, vean ustedes, ¿sí? Este actúa muy rápido, ¿sí? Sin interferencia con alimentos, pues prácticamente no. Tiene una buena unión a las proteínas plasmáticas, actúa muy bien a las 3 horas, está exenta de un metabolismo hepático, ¿sí? La vida media puede prolongarse hasta más de 27 horas y la excreción es 50 renal y 50 fecal. Igual también tiene un plus, la fexofenadina, como mencionábamos, también se puede empezar en niños muy pequeñitos. Ahora, el antihistamínico ya decíamos que no hay un antihistamínico ideal, sino hay que ver el tipo de paciente que tenemos para poder saber cuál sería el ideal para él. Hay que tomar en cuenta edad, estado de salud, tolerancia y la medicación concomitante que tenga el paciente. En el caso del embarazo y la lactancia, la FDA marca estas categorías para saber si el fármaco está en la categoría A, B, ¿sí? O C, D o X. Si el paciente, si el fármaco está en la categoría A, estaría ideal, porque no tiene ningún efecto sobre el feto, es seguro. Categoría B, ¿sí? También es seguro, no se ha demostrado que sea tóxico en modelos animales y también los estudios en humanos, en mujeres, no ha demostrado que tenga algún efecto pues indeseable, ¿no? Categoría C, sí se han encontrado algunos efectos adversos en animales, pero aún todavía no son estudiados en mujeres. La categoría D, ya hay efectos teratogénicos, pudieran indicarse de acuerdo al riesgo-beneficio, pero de preferencia cuando tenemos un fármaco en categoría D, habitualmente se retira del mercado. Pues lo tanto también la categoría X, que ya esta es la peor de todas, pues está definitivamente ya ni siquiera es producida por los laboratorios. Categoría A, hasta el momento no tenemos ninguno. Categoría B tenemos clorfenamina, tripelenamina, que son de H1 de primera generación, seguros para las mujeres embarazadas. Y lo mismo, loratadina y cetiricina, seguros para mujeres embarazadas y lactantes. Categoría C, tenemos de primera generación y de segunda generación, clorfeniramina, tripolidina, clemastina, hidroxicina y fexofenadina. Esta última es de segunda generación no sedante, muy buen medicamento. Me dirán, ¿por qué entonces está en la categoría C? Por falta de estudios. Posiblemente, entre más se hagan estudios en este tipo de pacientes, la fexofenadina pase de categoría C a categoría B. Entonces, pues de acuerdo a lo que hemos revisado, ya para finalizar, pues dirán ustedes, ¿cómo le hago entonces para poder saber cuál sería el fármaco
ideal o más apropiado para que yo pueda prescribir, hablando de antihistamínicos. Pues tienen ustedes que saber el nivel de evidencia, ¿sí? ¿Qué tanto se ha estudiado una sal, un antihistamínico y ver en qué grupo está? Entonces, si tenemos grupo 1A, sería lo ideal, ¿no? O sea, ya se ha estudiado bastante, ya hay metaanálisis sobre el fármaco, ya hay ensayos aleatorizados, bien diseñados. El 1B, por lo menos ya hay un ensayo controlado aleatorizado adecuado. 2A, hay estudios controlados, bien diseñados, pero sin aleatorizar. 2B, ¿sí? Hay por lo menos un estudio no completamente experimental, pero bien diseñado. Hay internas cohortes. El 3 ya son estudios mucho más sencillos, son descriptivos, no experimentales, están bien diseñados, pueden ser hasta comparativos, como casos y controles. Y ya el nivel de evidencia 4, pues básicamente son los documentos y opiniones de los expertos. Se reúnen y dicen, bueno, vamos a proponer, de acuerdo a nuestra experiencia, tales o tales fármacos podrían ser utilizados con mejor eficacia. A esos en la actualidad ya no hay que hacerles mucho caso. Ya casi todas las guías traen niveles de evidencia y grados de recomendación. Entonces, las guías, obviamente los expertos se reúnen, pero ya no es para que pongan sus experiencias en las guías, sino se encargan de recopilar toda la información, todas las publicaciones y van a cada aseveración o cada propuesta le van dando un nivel de evidencia, de acuerdo a lo que se ha estudiado sobre esto. Entonces, de esta manera tenemos mucho más certeza. Entonces, ¿para qué nos sirven los niveles de evidencia? Pues para ver los grados de recomendación. Lo ideal es que tengamos fármacos con grado de recomendación A, que corresponderían a niveles de evidencia 1A y 1B. O tengamos fármacos con grado de recomendación B, que corresponderían a niveles 2A, 2B y 3. Hasta ahí, a todo dar. Ya cuando tenemos un grado de recomendación C, hay que tomarlo con cierto recelo, puesto que solamente los datos fueron obtenidos de documentos y opiniones de comités de expertos o experiencias clínicas de autoridades de prestigio. Entonces, esto aplica no nada más para antihistamínicos, cualquier fármaco, ¿sí? Tiene ustedes que checar su nivel de evidencia y por lo tanto, a partir de eso, el grado de recomendación que tenga este fármaco. Van a hacer su listado de fármacos que hayan sido perfectamente bien estudiados y bueno, sobre esos son los que van a trabajar idealmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto terminamos ya prácticamente la clase de hoy. Aquí tenemos la imagen del Hospital para el Niño Poblano, que ya nada más queda en imágenes, puesto que fue derribado, ¿sí? En la actualidad, pues ya es un nuevo edificio, se ve mucho más apantallador, entre comillas, pero básicamente, pues los mismos médicos especialistas que en este tiempo estábamos, pues seguimos ahí trabajando con mucho gusto. Bueno, entonces, pues, si no hay preguntas, al ratito, en un momento les subo pues la clase, la tarea va a ser, se los adelanto, me van ustedes a estudiar porque vamos a pasar ya en la siguiente clase a el tema de asma. Entonces, les voy a dejar que me revisen en la literatura una publicación que tenga por lo menos de 3 años de haberse sido publicada, que hable sobre endotipos de asma. Endotipos de asma. Entonces, búsquenla y bueno, ya que la tengan, les digo, suben el artículo junto con su ficha, para que yo pueda leer la ficha, ¿sí? Y cheque el artículo y bueno, ya los califique en base a al resumen que hagan del artículo. El resumen no es copiar todo literalmente, porque si me ponen todo eso, pues obviamente no me va a dar tiempo de calificarlos, de leer todo. Pero sí, pues el abstract, lo más importante que hayan encontrado de ese artículo, me lo van a hacer en una pequeña ficha, incluso anexa,
o ahí mismo sobre el artículo, ¿sí? Mejor aparte, me suben el artículo y me pone la ficha, ¿sí? Para que yo pueda revisarlos y ya les pueda ir poniendo su calificación. Y ya esta semana ya les califico todo porque estoy un poco atrasado en su grupo en la calificación, pero yo espero ya esta semana subirles ya todas las calificaciones de todos los trabajos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? Bueno. Entonces la No, tarea, doctor, todo bien. Ok. la tarea es hacer una ficha del artículo de endotipos de asma. Endotipos. Okay. Acuérdense que el asma, o sea, yo les dejo eso para que ustedes revisen cuál es la definición de endotipos de asma. Tenemos fenotipos, con F, fenotipos, tenemos endotipos y tenemos genotipos. Estas clasificaciones tienen que ver con la forma de manifestar la enfermedad, porque el asma, como van a ver, hay diferentes formas de asma, no toda es alérgica, ¿sí? Van a ver también que hay diferentes mecanismos de producción de la inflamación, que básicamente estos mecanismos tienen que ver con los endotipos. Y también van a ver que ya se ha investigado sobre la carga genética para que un individuo desarrolle algún tipo especial de asma, dependiendo obviamente de la carga genética que tenga, para desarrollar un tipo u otro tipo de asma. Entonces, a ustedes nada más les dejo propiamente los endotipos de asma. Para que no haya dudas, ahorita les subo la pregunta para que ustedes ya sobre ese dato ya vayan buscando su revisión y me hagan la ficha. ¿Sí? Luis, ¿claro? Sí, muchas gracias, doc. Bueno, correcto. Entonces, pues cuídense mucho, cuiden a sus papás y nos estamos viendo dentro de 7 días. Gracias, Bueno, doctor. hasta luego. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Nos vemos.